Alberto Dajic tiene experiencia también como ex renegociador de la deuda externa, por eso nos acompaña esta mañana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Steffi. Gracias por este diálogo con el Ecuador. A usted por acompañarnos. Con los gobiernos de Febres Cordero, de Sixto Durán Ballén, se renegoció la deuda externa. Usted fue parte de esas negociaciones, por tanto tiene experiencia, decía, pero también conoce cuáles son los malos sabores. La renegociación actual fue sin declarar una moratoria o una cesación de pagos y además observando un comportamiento, digamos, amigable con los tenedores de bonos soberanos. Los resultados finales están marcando una diferencia cualitativa en la reducción del pago de capital e intereses o el alargamiento de los plazos de vencimiento. ¿Valió la pena entonces? Steffi, cuando me tocó renegociar como parte del equipo con Francisco Sued y Carlos Julio Emanuel en 1984-85, era una deuda que estaba vencida y que no era con tenedores de bonos, era fundamentalmente con bancos y era con organismos internacionales. Hoy, el año 93-94, que dirigí el equipo como vicepresidente y que tuvo al principal actor Augusto de la Torre, también era con bancos. Hoy la deuda era fundamentalmente con tenedores de bonos, que ese es otro animal. Pero lo más importante es que aquí no había moratoria. La deuda no estaba vencida. Y por eso es que fue prudente y hoy se ve en marzo hacer ese pago de buena voluntad de esos 300 millones de dólares que permitieron lograr este buen ambiente que generó una respuesta de casi 100% de los tenedores de bonos para una renegociación que yo la considero bastante favorable para el Ecuador, bastante buena para el Ecuador. Mire usted la Argentina, con ese grito histriónico, patriotero, en rebeldía, no ha conseguido nada todavía. Ahora, desde ese lado positivo, pero de la deuda bilateral, esto significa un alivio, pero todavía falta mucho por renegociar y ahí está la importancia también de China, que pone algunos condicionamientos más duros en cuanto a plazos, en cuanto a la garantía petrolera, que es la que permite esa doble reventa de nuestro petróleo. Y en esto tiene que ver también el entorno. Cuando lo hicieron privado y transparente, como en el caso de los tenedores de bonos, y el entorno de entes públicos que está cubierto por lo general por un velo de reserva que está impuesto por China, aquí todo era secreto en la renegociación con China. ¿Se hubiera podido, por ejemplo, recurrir ante un juez que falle favorablemente al Ecuador, como se hizo en Nueva York cuando un grupo minoritario de tenedores pretendió echar abajo la negociación? A ver, Steffi, qué pregunta tan interesante la suya. ¿Y usted sabe qué dice el contrato chino respecto a un litigio? ¿Sabe si hay que litigar en China, en la India, en el fondo del mar o en el Ecuador? Si los contratos son reservados, Steffi, mire la diferencia de un contrato abierto, transparente y muy bien estructurado a favor del Ecuador, con cláusulas que protegían al Ecuador y que dio paso a que una juez rápidamente actuara, le diera la razón al Ecuador, y eso fue más bien un impulso para que aceptaran los tenedores la propuesta. ¿Cuál es pues la condición con la China? ¿Dónde tenemos que litigar? Eso yo no sé. Los contratos no se conocen, Steffi. Es inadmisible que una república acepte que tenga que entregar su petróleo a tasas de usura con contratos reservados y que no podamos lograr de la China todavía ni un aumento de plazos que sí nos han dado quienes nos han prestado sin garantía, porque quienes dan los bonistas dan la plata de buena fe. No tienen garantías, han aumentado plazo, han bajado tasas y han reducido el capital. ¿Y qué nos ha entregado la China que nos tiene nuestro petróleo? La China nos ha entregado un bloqueo al camarón perverso que ha tirado el precio abajo, que nos ha puesto a un sector vital en situación crítica, nos tiene con una flota pesquera que amenaza el ecosistema de las Galápagos
y no nos ha dado ni aumento de plazo, ni baja de tasas, ni condonación de nada de capital. He ahí el gran drama del Ecuador actual. No es admisible que un deudor, un acreedor como la China, que ha usado ese crédito para proyectos emblemáticos de sobreprecio, proyectos de corrupción, no renegocie Ahora, y haga concesiones al Ecuador. El argumento del gobierno en ese sentido es que el reperfilamiento de la deuda de los bonos soberanos significa esta bocanada de oxígeno al Ecuador. Sí, es un respiro, pero no trae dinero fresco. Y como todavía necesitamos dinero fresco, pues estamos atados entonces a la China. ¿Qué alternativas hay en ese sentido? Porque incluso el cederle la comercialización de petróleo a China, en lugar de que nosotros podamos vender, disponer, ver las mejores fórmulas, cálculos, etcétera, hoy está justificado, porque dicen que la norma es pasar por los intermediarios, aún sabiendo lo que ha significado la década de grandes utilidades en el gobierno anterior para los intermediarios de nuestro petróleo, cómo se fijaron esos precios. Pero no existe una auditoría concreta sobre qué pasó con los contratos petroleros en la última década y los contratos actuales en los que se sigue comprometiendo nuestro petróleo ya futuro, lo que le corresponde todavía a los siguientes gobiernos. Entonces, ¿hay elementos como para mañana poder sustentar o acabar en los condicionamientos con los que se siguen dando todavía estos contratos? Por lo menos la actual administración de Petroecuador, el actual ministro publican, son públicos los contratos petroleros para que por lo menos los podamos estudiar. Y la China sigue obligando a que los contratos financieros sean reservados. Pero, Steffi, para su dolor como ecuatoriana, usted conoce la táctica del chulquero. El que está con el chulquero se puede desprender del chulquero. La China nos tiene agarrados del cogote, es el país más capitalista, más sin misericordia que uno pueda conocer. Cuando uno dice, no uno, esos que cacareaban la palabra soberanía, que nos habían sacado del imperio, nos llevaron a la China. Alguna vez Europa, los Estados Unidos, el Canadá, Australia, esos países, el Reino Unido, nos han tratado financieramente así. Cuando hablamos de la posibilidad de dinero fresco, entonces, ¿no hay otra alternativa? Le preguntaba yo, por ejemplo, no solamente con China, sino la posibilidad de que se pueda, tras una crisis inédita como la que acabamos de vivir, voltear los ojos a la Reserva Federal, un bono que cubra, entre otras cosas, la recompra, por ejemplo, de la deuda a China para poder liberar el petróleo? ¿O por qué acá a las autoridades no les interesa o no lo ven posible, viable? Tengo entendido que la perversidad llega en los contratos con la China, que ojalá se hagan públicos, a que ni siquiera algunos se puedan prepagar, Steffi. Mire esa barbaridad. Otros exigen encaje. Si no se puede prepagar, ni siquiera podríamos salir. Pero yo sí creo que con la garantía petrolera es posible, luego de haber reestructurado la deuda con el mercado financiero internacional, usar el petróleo para obtener créditos mucho mejores, pagarle al chulquero y salir de ahí y no tener ya más ese chantaje. Ojalá que esto se vuelva un objetivo nacional de los muchos nacionales que debemos fijar. Por eso esos son todavía temas pendientes, más allá de las buenas noticias a propósito de lo ocurrido ayer con ese alto porcentaje aprobado de los tenedores en esa renegociación de la deuda. Pero ¿qué salida ve, en cambio, para la crisis de la deuda interna, la deuda del gobierno con los proveedores, con los gas, con médicos, con jubilados? Si bien vamos a tener este alivio de 16 mil millones de dólares por los próximos 10 años con la renegociación, el déficit ahí sigue, y lo que se necesita todavía es alcanzar para conseguir, para pagar la deuda interna, que sigue siendo tarea pendiente. Steffi, que me escuche la ciudadanía. El total de lo que se debe, incluyendo los
pagos que no se le han hecho a la seguridad social por el 40% de aportaciones, por servicios médicos prestados al gobierno que no han sido pagados a la seguridad social, lo que se le debe al ISFA, al ISPOL, lo que se debe de atrasos a proveedores, a municipios, a universidades, devoluciones del IVA, etcétera. Cuando uno suma todo eso, el Ecuador debe 75.000 millones de dólares. 75.000. Solo se podrá pagar cuando el Ecuador entienda que hay que ir a una reforma total de nuestra economía, fijar objetivos nacionales, que todos los partidos acuerden que puede tocar y lograr entonces en muchas décadas la verdadera transformación del Ecuador, sin milagreros, sin payasos, sin demagogos. Es la posición de Alberto Dajic compartiendo con nosotros aquí en Contacto Directo como siempre. Gracias por haber estado con nosotros.